Seguimos adelante con las reflexiones sobre los libros del libro. Hemos considerado primero de Crónicas en el programa anterior y por lógica estamos en el segundo libro de las Crónicas. Leo el primer versículo del libro. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Segundo de Crónica. El título, el autor, la datación y el propósito es el mismo que para el libro primero. Y puesto que Crónicas era un solo libro y que la división de los dos fue hecha después de haberse escrito, la introducción del primero es válida también para este segundo libro. Por tanto, no voy a ocupar tiempo en introducir lo que ya se dijo en el programa anterior. El texto del segundo libro de Crónicas comienza con el relato del reinado de Salomón, donde concluye el primer libro de Crónicas. El tiempo de relato histórico comprende desde el 971 al 931 a.C. Sigue luego el de todos los reyes de Judá desde Roboam, año 931 a.C., hasta Sedequías, en el año 586 a.C. Comprende la redacción histórica el mismo periodo de tiempo que el de primero y segundo de Reyes. Se distingue de estos en que segundo de Crónicas trata solo de los reyes de Judá y no considera a los reyes de Israel. Hace notar que la razón de la destrucción de Jerusalén y del reino del sur fue debida a la desobediencia a la ley de Dios, por cuya razón Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. El relato se cierra con una referencia breve al decreto de Ciro el persa que hace posible el regreso de grupos del cautiverio a Judea y autoriza la reconstrucción del templo. Bosquejo del segundo libro de Crónicas. Primeramente, el reinado de Salomón, capítulo 1.1 hasta el capítulo 9. Segundo, los reyes de Judá, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 36. Y finalmente, la cautividad de Judá en la última parte de ese capítulo 36. Cristo en el segundo libro de Crónicas. Podrían destacarse algunas figuras que tuvieron realidad en Cristo. Sin duda, está la presencia de la fidelidad de Dios en el sostenimiento, a pesar de sus pecados, de los reyes de Judá, manteniéndose la línea de David y con ello el cumplimiento de todo lo que había prometido Dios para Israel. Sin embargo, una nota destacada está en la construcción del templo en días de Salomón, que se mantuvo en pie con momentos de abandono hasta que fue destruido totalmente por los ejércitos de Babilonia. Todo esto tiene que ver con Judá, la parte sur de todo el territorio ocupado por el pueblo de Israel. En la parte norte estaban las 10 tribus que generalmente se llaman Israel en el sentido de posición histórica. Cristo es la gloriosa manifestación del templo de Dios mismo, que ha sido puesto en el mundo de los hombres mediante la encarnación del Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo que se ha presentado como Dios es la expresión de la realidad de Dios entre los hombres. Juan indica ahí de una forma sucinta, a la vez que completa la tremenda paradoja de Jesús. Esta es la primera proposición del versículo. De una forma
muy efectiva dentro del texto griego, en donde se habla de que aquel que es verbo eterno viene a una experiencia novedosa y se hace hombre, siendo Dios a la vez que hombre. Por eso Juan dice que el verbo fue hecho carne. No puede significar que llegó a ser, pues el verbo sigue siendo indefectiblemente el verbo, pero puede y debe entenderse como el proceso por el cual el verbo de Dios entró en la historia humana como hombre. Juan utiliza el término carne en la misma acepción que hombre, designando, en contraste con la omnipotencia y eternidad del verbo, la debilidad y temporalidad de la criatura, resaltando específicamente su parte más frágil. El verbo se hizo carne. El contraste de eternidad y temporalidad entre Dios y el hombre está continuamente presente en la Escritura. A modo de ejemplo, en las palabras del profeta, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, 6 al 8. Estos dos extremos, infinitamente distantes y antitéticos, se unen en la encarnación. De otro modo, el mismo que existe eternamente comienza una existencia novedosa como hombre. El Creador se hace criatura. No se trata de que el verbo se convirtió en hombre, sino que se hizo hombre sin dejar de ser verbo eterno al mismo tiempo. Por la encarnación, Dios estableció su templo en la máxima y suprema dimensión donde puede manifestarse la plenitud de la deidad. Este es otro asombroso hecho resultante de la encarnación. Dios se hace habitante del mundo. El verbo tiene múltiples equivalencias como habitar, poner tienda, fijar tabernáculo. Todas ellas tienen relación con el establecimiento de una residencia permanente. El término expresa la idea de poner una tienda donde residir, un tabernáculo en que morar. Tendríamos que inventar un verbo para establecer una relación con la palabra griega que se usa por Juan en este caso, y tendría que ser algo así como tabernaculear. El verbo tomó una residencia humana, se hizo hombre y plantó esa tienda entre los hombres. ¿Por qué era eso necesario? En los párrafos anteriores se consideran distintos aspectos de la encarnación en sí. Ahora Juan nos revela e introduce en la visión humana del Dios que se encarna. No se trataba de una deposición de deidad, ya que en su condición de hombre comienza una existencia divino-humano, en la que la naturaleza divina permanece inalterable, puesto que no se trata de un Dios rebajado, sino del único Dios verdadero que se hace visible a los hombres no desde la inmensidad e infinitud que le son propias, sino desde la humildad de la criatura. Sin embargo, en esa naturaleza humana el hombre Jesús de Nazaret habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud divina está cubierta por el traje de trabajo que es su humanidad. Sin embargo, en un momento de su ministerio en presencia de 3 discípulos, descorrió un poco el cierre de ese traje de trabajo y bajo él resplandeció la gloriosa grandeza de su deidad. Sorprende la frase de Juan: habitó entre nosotros, se rozó con nosotros, estuvo con nosotros, comió y bebió con los hombres, hasta tal punto que el escritor dirá en otro de sus escritos: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. No se trata de otro, sino del verbo de vida.
en su tránsito aquí en la tierra y en su manifestación como hombre entre los hombres. Más tarde escribiría Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. El sujeto de la oración es Cristo. De ahí que el versículo se refiere exclusivamente a él. Cristo es Jesús de Nazaret, el hombre que vivió como tal entre los hombres, pero este es también Emmanuel, Dios con nosotros. Por esta razón, Cristo está presente como el sublime santuario de Dios en el libro, que se hace realidad en la figura del santuario que el rey Salomón construyó. Sin embargo, cualquier dimensión en todos los sentidos de aquel templo solo es una sombra lejana del venidero que podía decir: uno mayor que el templo está aquí. En los cielos nuevos y en la tierra nueva, el Cordero de Dios suplirá la necesidad de un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El texto griego lo hace muy claro y muy preciso. Invito al que pueda conocer el idioma griego que lo lea ahí y llegará a una dimensión extraordinaria. Mientras tanto, lee el segundo libro de Crónicas y mira el templo y entiende que el santuario de Dios entre los hombres es Dios mismo manifestado en carne.